La batalla de Verdún representó la culminación aterradora de la lógica de desgaste que caracterizó la Primera Guerra Mundial, un episodio que trascendió lo meramente militar para convertirse en símbolo eterno del error industrializado y la resistencia humana frente a la aniquilación. Esta batalla, concebida como una operación para sangrar al ejército francés hasta la extenuación, se transformó en un vórtice de destrucción que consumiría a atacantes y defensores por igual. Desde la perspectiva militar operativa, Verdún fue la materialización de la doctrina de desgaste del general alemán Erich von Falkenhayn. Su concepto estratégico era atacar un punto simbólicamente crucial que los franceses se verían obligados a defender a cualquier costo. Reflejaba una comprensión moderna de la guerra psicológica y total. La ejecución inicial fue magistral, un huracán de fuego de artillería de 9 horas que concentró más de 1.200 piezas en un frente de apenas de 15 kilómetros, seguido por el avance de soldados de asalto que aprovecharon el caos para penetrar profundamente las líneas francesas. Sin embargo, la operación pronto perdió su propósito original, degenerando en una lucha caótica por colinas y fuertes, cuyo valor táctico era desproporcionado del costo humano. Estratégicamente, Verdún representó la paradoja fundamental de la guerra de desgaste. Al elegir un objetivo cuyo valor simbólico garantizaba la resistencia fanática del enemigo, Alemania se condenó a una batalla de atracción igualmente costosa para ambos bandos. El general Pétain comprendió inmediatamente que Verdún no era una batalla convencional, sino una prueba de voluntades nacionales, instituyendo el sistema de Noria, que rotaba constantemente las divisiones francesas a través del infierno verdunés, haciendo que prácticamente todo el ejército francés compartiera la experiencia traumática. En el ámbito táctico, Verdún repuso una guerra defensiva. La organización de Pétain de la artillería francesa en una barrera de fuego móvil combinada con su famosa orden "no pasarán" transformó la defensa en un proceso activo y científicamente gestionado. Las redes de cubrimiento de fuertes como Douaumont y Vaux, aunque inicialmente catastrófico para los franceses, demostró la eficiencia de las fortificaciones modernas cuando estaban integradas en un sistema defensivo profundo. Logísticamente, la batalla representó una hazaña sin precedentes. La Voie Sacrée, la única carretera conectada a Verdún con la retaguardia, se convirtió en el sistema arterial de la defensa francesa, con un camión pasando cada 14 segundos durante meses, transportando 400.000 toneladas de material y 250.000 hombres. Logísticamente, esta meticulosidad contrastaba con el caos alemán, donde el avance inicial sobrepasó rápidamente la capacidad de suministro. Humanamente, Verdún alcanzó cotas de horror difíciles de comprender. Los bosques desaparecieron completamente bajo el fuego de artillería, transformando el paisaje en un páramo lunar donde los soldados marchaban por cráteres individuales. La densidad de fuego de artillería, más de 60 millones de proyectiles en 10 meses, creó una experiencia psicológica única, donde la muerte era omnipresente e impersonal. Las bajas finales, aproximadamente 377.000 franceses y unos 337.000 alemanes, no capturan completamente el trauma colectivo infligido a una generación entera. Tecnológicamente, la batalla fue un laboratorio de la guerra industrial. El uso masivo de lanzallamas, gas, feno, artillería de gran calibre, incluyendo el cañón Lanker-Metz de 380 milímetros y aviones de caza para superioridad aérea local, anticipó los desarrollos de los siguientes conflictos mundiales. La batalla también vio el debut del cañón de asalto, predecesor del tanque moderno. Políticamente, Verdún se convirtió en el crisol de la Tercera República Francesa. La resistencia encarnizada, orquestada por Pétain, pero ejecutada por el soldado común, forjó un mito nacional que unificaría Francia durante décadas. Para Alemania, el fracaso en lograr una victoria decisiva, a pesar de costos astronómicos, marcó el principio del fin de su fe en el alto mando y aceleró la crisis moral que culminaría en 1918. En la memoria histórica, Verdún trascendió su significado militar para convertirse en metáfora universal del sufrimiento humano en la guerra moderna. El osario de Douaumont, conteniendo los restos de 130.000 soldados no identificados, se erige como monumento no solo a los caídos franceses y alemanes, sino a la insensatez fundamental de la guerra industrial total. La batalla de Verdún, en última instancia, representa la bancarrota moral de una cierta concepción de la guerra. Demostró que en la era industrial, incluso la victoria táctica podía equivaler a la derrota estratégica cuando los costos humanos y materiales superaban cualquier posible ganancia. En los cráteres fangosos del Mosa, la civilización europea contempló su peor rostro desfigurado por la lógica impecable de la destrucción mutua asegurada, una lección que trágicamente tendría que reprenderse 20 años después en los campos de batalla aún más terribles.
La batalla del Somme representa la encarnación más pura del trauma colectivo británico de la Primera Guerra Mundial, un episodio donde el optimismo victoriano murió definitivamente frente a las ametralladoras alemanas y donde el concepto mismo de sacrificio adquirió dimensiones bíblicas. Esta ofensiva, concebida como la operación decisiva que rompería el estancamiento del frente occidental, se convirtió en el símbolo eterno de la futilidad y el costo humano de la guerra industrial. Desde la perspectiva militar operativa, el Somme marcó la transición dolorosa del ejército británico de fuerza expedicionaria profesional a ejército de ciudadanos. El primer día, el 1 de julio de 1916, permanece grabado en la memoria nacional británica con el más sangriento de su historia militar: 57.470 bajas, incluyendo 19.240 muertos en apenas 24 horas. La catástrofe nació de una combinación fatal de doctrina choleta, las oleadas de infantería avanzando al paso por tierra de nadie y una preparación de artillería que, aunque sin precedentes en escala, es decir, 1.700.000 proyectiles, falló catastróficamente en neutralizar las defensas alemanas en profundidad. Los soldados de Kitchener Now Army, muchos de los PAL Battalions, reclutados de las mismas comunidades, fueron masacrados en un ejercicio de aprendizaje colectivo pagado con sangre exorbitante. Estratégicamente, la batalla respondía a la necesidad aliada de liberar presión sobre Verdún, mientras demostraba la capacidad ofensiva británica en escala continental. Sin embargo, la concepción misma de las operaciones adolecía de fallas fundamentales: objetivos excesivamente ambiciosos, subestimación sistemática de la resiliencia alemana y una coordinación anglo-francesa imperfecta desde el inicio. La muerte del experto cuerpo de oficiales profesionales en los primeros días creó un vacío de liderazgo que lastraría la campaña durante semanas. En el ámbito táctico, el Somme cursó una evolución acelerada bajo fuego. Las desastrosas tácticas de julio dieron paso a innovaciones significativas: el debut del tanque en septiembre, aunque prematuro y mecánicamente poco fiable, el desarrollo del Crippling Barrage o barrera de fuego móvil y la adopción de formaciones de infiltraciones más flexibles. Esta curva de aprendizaje, aunque pagada con decenas de miles de vidas, transformaría gradualmente al ejército británico de 1916 en la fuerza tácticamente sofisticada que lograría los éxitos de 1918. Tecnológicamente hablando, la batalla representó un punto de inflexión en la guerra industrial. La escala del esfuerzo de artillería, es decir, más de 3 millones de proyectiles solo en la preparación inicial, requirió la movilización total de la industria británica y aceleró la crisis de producción de municiones. La aparición esporádica pero psicológicamente impactante de los primeros tanques, el Mark I, anunciaba el futuro del campo de batalla, aunque su implementación prematura sacrificó el elemento sorpresa por ganancias mínimas. Humanamente, el costo del Somme trasciende las meras estadísticas. Las bajas finales, que fueron aproximadamente 420.000 inglesas, 200.000 francesas y 500.000 alemanas, representan una carnicería de escala comprensible. El impacto social fue particularmente profundo en el Reino Unido, donde el sistema de PAL Battalions significó que comunidades enteras como el East End de Londres o la ciudad de Accrington perdieron una generación de sus jóvenes en unas horas. Este trauma colectivo redefinió permanentemente la relación entre el pueblo británico y sus gobernantes. Políticamente, la batalla aceleró la caída de Asquith y el ascenso de Lloyd George, marcando un giro hacia una fuerza bélica más total y eficiente. En Alemania, aunque las pérdidas fueron igualmente catastróficas o peores, la defensa exitosa del Somme fue presentada como victoria defensiva, enmascarando el creciente desgaste de su mayoría de infantería. En la memoria histórica, el Somme se convirtió en el símbolo definitivo de la futilidad de la guerra de trincheras. La imagen de los soldados británicos avanzando ordenadamente hacia la muerte, cargando 30 kilos de equipo con posiciones de ametralladora intactas, encapsula el contraste trágico entre el valor individual y la incompetencia de la institución. Cementerios del Somme, con sus cruces idénticas extendiéndose sobre colinas suaves, se convirtieron en paisajes sagrados donde Inglaterra enterró no solo sus muertos, sino también cierta inocencia nacional. La batalla del Somme, en última instancia, representa la dolorosa adolescencia de la guerra moderna. Demostró que la mera superioridad material sin innovación táctica y flexibilidad operacional era insuficiente para lograr victorias decisivas. Este colosal esfuerzo, aunque fracasó en sus objetivos estratégicos originales, forjó el instrumento militar que eventualmente ganaría la guerra, pero a un costo que dejaría cicatrices permanentes en la psique nacional británica y redefiniría para siempre los límites estables del sacrificio en la guerra.
La batalla de Frunles, desarrollada en apenas 27 horas entre el 19 y el 20 de julio de 1916, representa una de las tragedias más evitables y concentradas de la Primera Guerra Mundial. Un episodio donde la incompetencia táctica, la ingenuidad operacional y la falta de preparación convergieron para producir una carnicería de proporciones épicas que marcaría profundamente la conciencia nacional australiana. Desde la perspectiva militar operativa, Frunles fue concebida como una acción de distracción secundaria durante la batalla del Somme, destinada a inmovilizar reservas alemanas e impedir su transferencia al sector principal. Sin embargo, la operación adolecía de defectos fundamentales: inteligencia incompleta que subestimaba la fuerza alemana, artillería insuficiente para neutralizar defensas profundas y un plan táctico que ignoraba las realidades del terreno. La quinta división australiana, combinada con la 61 división británica, fue lanzada contra el saliente de Augurts, una posición fortificada que los franceses y británicos habían intentado sin éxito capturar en 1915. El resultado fue un calco en miniatura del primer día del Somme: oleadas de infantería avanzando sobre terreno llano contra ametralladoras perfectamente posicionadas. Estratégicamente, la batalla demostró la peligrosa desconexión entre los altos mandos y la realidad del campo de batalla. El general Richard Hatkin, comandante del 11 Cuerpo británico, insistió en proceder a pesar de las advertencias sobre la insuficiencia de la preparación de artillería y la evidencia de que los alemanes habían anticipado el ataque. La justificación de dar experiencia a las tropas australianas resultó ser un eufemismo macabro para lo que esencialmente fue un sacrificio inútil. El fracaso en lograr incluso objetivos limitados, combinado con la facilidad con que los alemanes repelieron el asalto, reveló una alarmante falta de aprendizaje táctico desde los desastres de 1915. En el ámbito táctico, Frunles expuso todas las deficiencias del enfoque británico a mediados de 1916. La preparación de artillería de 7 horas resultó completamente inadecuada contra búnkeres de concreto y alambradas profundas. El ataque diurno sobre terreno descubierto permitió a los defensores alemanes, incluyendo la experimentada sexta división bávara de reserva, infligir bajas catastróficas incluso antes de que los australianos alzaran la tierra de nadie. La captura temporal de secciones de la trinchera alemana se convirtió en la trampa mortal cuando los refuerzos no pudieron avanzar y la artillería propia bombardeó las posiciones capturadas. Humanamente, las cifras son estremecedoras en su concentración temporal: 5.533 bajas australianas y 1.547 británicas en menos de 24 horas, representando aproximadamente una baja cada 10 segundos durante el pico de combate. Para Australia, con una población de menos de 5 millones de habitantes para 1916, estas pérdidas equivalían a una hemorragia nacional. La quinta división, que contenía muchos veteranos de Gallipoli, perdió la mayoría de sus cuadros de suboficiales y oficiales junior, una pérdida de experiencia irrecuperable. Psicológicamente, Frunles representó un trauma fundacional para las fuerzas australianas en el frente occidental. La batalla demostró que Gallipoli no había sido una anomalía, sino el prólogo de una guerra donde el valor y la iniciativa individual resultaban impotentes frente a la maquinaria de muerte industrializada. El impacto se vio agravado por el manejo inepto de los cuerpos, con soldados australianos heridos muriendo durante días en tierra de nadie, mientras los alemanes, mostrando mayor humanidad que el mando británico, permitían eventualmente su recuperación. En la memoria histórica, Frunles se convirtió en el símbolo del sacrificio australiano malgastado por la incompetencia británica. El descubrimiento y posterior entierro de 250 soldados australianos en fosas comunes en el año 2009 renovó el trauma nacional y confirmó los relatos históricos sobre el manejo catastrófico de los caídos. La batalla permanece como herida abierta en la relación australiana-inglesa, representando el momento donde la lealtad imperial comenzó a ceder ante el emergente nacionalismo australiano. Doctrinalmente, Frunles representó el punto de partida de la curva de aprendizaje aliada en el frente occidental. Todas las lecciones pagadas con sangre en el Somme durante las semanas previas fueron ignoradas: concentraciones insuficiente de fuerza, inteligencia deficiente, objetivos irreales y coordinación inexistente entre armas. La batalla aceleraría, sin embargo, cambios fundamentales en el mando australiano, llevando mayor autonomía operacional y el desarrollo de tácticas más sofisticadas que caracterizarían su desempeño en los años 1917 a 1918. La batalla de Frunles, en última instancia, encapsula la tragedia de la guerra de desgaste en su forma más pura: un sacrificio humano masivo sin propósito estratégico discernible, donde jóvenes de un continente lejano murieron por errores tácticos evitables en campos franceses cuyos nombres apenas pueden pronunciar. En su gravedad e intensidad, esta batalla olvidada durante décadas resume todos los horrores del frente occidental: la desconexión entre mando y tropas, la futilidad del ataque frontal contra posiciones preparadas y el coste humano de aprender mediante el método más cruel posible. La ofensiva del lago Naroch
desarrollada entre el 18 y el 30 de marzo de 1916 en los helados pantanos y bosques de la actual Bielorrusia, representa una de las grandes tragedias olvidadas del frente oriental, un esfuerzo colosal ruso destinado a aliviar la presión sobre Verdún, que se transformó en un baño de sangre inútil que aceleraría la descomposición del ejército zarista. Desde la perspectiva militar operativa, Naroch fue un ejemplo clásico de ofensiva mal concebida, peor ejecutada. El general Alexei Kupatkin, comandante del frente norte ruso, lanzó a 350.000 hombres contra posiciones alemanas perfectamente fortificadas en medio del deshielo primaveral, creando las condiciones para un desastre impredecible. La ofensiva adolecía de todos los males endémicos del ejército ruso: inteligencia deficiente que subestimaba las defensas alemanas, artillería mal coordinada que desperdició su juego preparatorio en zonas vacías y una planificación logística completamente inadecuada para las condiciones del terreno. Los soldados rusos avanzaron a través de pantanos medio congelados, bajo fuego de ametralladoras, en lo que un observador alemán describió como caza de patos en escala industrial. Estratégicamente, la ofensiva respondía a los compromisos interaliados asumidos en la conferencia de Chantilly, donde Rusia prometió operaciones para distraer fuerzas alemanas del frente occidental. Sin embargo, la elección del sector rusaliente alemán fuertemente fortificado alrededor del lago Naroch fue particularmente desafortunada. El terreno pantanoso transformado en lodo por el deshielo neutralizaba cualquier posible movilidad, mientras que las posiciones alemanas en terrenos elevados dominaban completamente el campo de batalla. La ofensiva, aunque logró inmovilizar temporalmente a algunas divisiones alemanas, fracasó completamente en su objetivo estratégico de forzar una retirada significativa de tropas de Verdún. En el ámbito táctico, Naroch demostró la incapacidad persistente del mundo ruso para aprender de errores anteriores. Las tácticas empleadas, es decir, oleadas masivas de infantería contra posiciones fortificadas, replicaban los desastres de 1915, ignorando completamente las lecciones que los ejércitos occidentales comenzaban a aprender sobre la necesidad de coordinación entre artillería e infantería. La artillería rusa, aunque numerosa, cerca de unas 1000 piezas, carecía de munición de alto explosivo y de observadores entrenados, resultando en un bombardeo prolongado pero inefectivo que solo alertó a los alemanes del inminente ataque. Logísticamente, la ofensiva se convirtió en una pesadilla. El deshielo primaveral transformó los pocos caminos existentes en ríos de lodo, atrapando la artillería y los suministros a kilómetros detrás de las líneas del frente. Los soldados rusos, mal equipados para condiciones invernales tardías, sufrían de hipotermia incluso antes de entrar en combate. La evacuación de heridos para este momento era prácticamente imposible, con muchos soldados muriendo de explosión en tierra de nadie. Probablemente las pérdidas fueron catastróficas, aproximadamente 110.000 bajas rusas, incluyendo 20.000 muertos por congelación y ahogamiento, frente a 20.000 alemanas. Esta proporción 5-1 encapsula la disparidad entre ambos ejércitos de 1916. Mientras los alemanes habían perfeccionado la defensa en profundidad, los rusos persistían en tácticas del siglo XIX. La masacre fue particularmente devastadora para la Guardia Imperial rusa, cuyas unidades de élite fueron diezmadas en ataques frontales insensatos. Cronológicamente, la batalla destacó la brecha creciente entre los ejércitos. Los alemanes emplearon eficazmente ametralladoras en posiciones de flanqueo, morteros de trinchera y artillería ligera para contrarrestar los ataques, mientras que los rusos carecían de armas automáticas suficientes y de comunicación efectiva entre unidades. Políticamente, Naroch aceleró la crisis de confianza dentro del ejército ruso. La evidente incompetencia del mando, combinada con las enormes pérdidas por ganancias nulas, alimentó el creciente descontento que culminaría en los motines de 1917. La ofensiva también convenció definitivamente al alto mando alemán de que el ejército ruso, aunque numerosamente formidable, carecía de la capacidad ofensiva para amenazar seriamente sus posiciones en el este. En la memoria histórica, la ofensiva del lago Naroch ha quedado completamente eclipsada por las batallas simultáneas de Verdún y el futuro Somme. Este olvido refleja no solo la naturaleza periférica del frente oriental en la historiografía occidental, sino también la tendencia a minimizar los sacrificios rusos en la narrativa aliada de la Primera Guerra Mundial. La ofensiva del lago Naroch en última instancia representa el punto donde la alianza ruso-occidental comenzó a fracturarse irreparablemente. Demostró que los sacrificios rusos en el este, aunque masivos, no podían traducirse en alivio efectivo para sus aliados en el oeste, mientras que la incompetencia del mando zarista confirmaba los peores temores sobre la capacidad rusa de contribuir decisivamente al esfuerzo bélico conjunto. En los pantanos congelados de Bielorrusia, Rusia sacrificó una parte significativa de su último espacio efectivo en un gesto de solidaridad aliada, que como la propia monarquía zarista estaba condenada a la irrelevancia histórica. La ofensiva Brusilov, desarrollada entre junio y septiembre de 1916,
1916 en los dilatados frentes de Galicia y Bolonia representa la operación rusa más brillante de la Primera Guerra Mundial y paradójicamente la que aceleraría de manera más decisiva el colapso final del Imperio zarista. Concebida y ejecutada por el general Alexei Brusilov, esta ofensiva rompió radicalmente con la doctrina militar convencional de la época para convertirse en un modelo de innovación táctica cuyas repercusiones estratégicas reconfigurarían el mapa de Europa Central. Desde la perspectiva militar operativa, la ofensiva introdujo innovaciones revolucionarias que anticipaban la guerra moderna. Brusilov rechazó un modelo de concentración masiva en un punto único responsable de desastres como el lago Naroch para implementar un ataque simultáneo en múltiples sectores a lo largo de un frente de 300 kilómetros. Esta definición estratégica impedía a los austrohúngaros identificar el punto de fuerza principal y concentrar sus reservas. Las nuevas tácticas incluían paración de artillería breve pero intensa y focalizada en puntos débiles específicos, uso de tropas de asalto especializadas, precursoras de los Stratoberts, construcción de túneles de aproximaciones a pocos metros de las líneas enemigas y énfasis en la sorpresa mediante camuflaje y engaño. El resultado fue una ruptura inicial espectacular. En solo 2 días el frente austrohúngaro colapsó en múltiples puntos, con avances de 30 a 50 kilómetros. Estratégicamente hablando, la ofensiva respondía a la necesidad rusa de aliviar presión sobre los italianos en el frente de Isonzo y apoyar la ofensiva aliada en el Somme. Sin embargo, su éxito superó todas las expectativas, transformando una operación de distracción en una ofensiva estratégica de consecuencias históricas. El ejército austrohúngaro, ya debilitado por años de guerra, sufrió pérdidas catastróficas, aproximadamente 600.000 bajas, incluyendo 400.000 prisioneros y la pérdida de territorios que le habían costado siglos de expansión. Este golpe, casi mortal al segundo pilar de los imperios centrales, forzó a Alemania a desviar 15 divisiones del frente occidental y 6 del oriental para evitar el colapso completo de su aliado, aliviando significativamente la presión sobre Verdún y el Somme. En el ámbito táctico, Brusilov demostró maestría en la adaptación a realidades operativas, reconociendo la superioridad alemana en guerra de posiciones, focalizó su ataque contra sectores austrohúngaros más débiles, explotando las tensiones étnicas entre el ejército dual, donde regimientos checos, eslovacos y rutenos frecuentemente se rendían sin lucha. Su sistema de ataques puntuales contra objetivos específicos en lugar de ofensivas frontales masivas maximizó el efecto del limitado arsenal foso y compensó la inferioridad en artillería pesada. Logísticamente, la ofensiva enfrentó y superó desafíos monumentales. Brusilov organizó meticulosamente las líneas de suministro a través de la infraestructura precaria del suroeste asiático ruso, almacenando municiones y suministros de manera discreta para mantener la sorpresa. Sin embargo, el éxito mismo creó el mayor problema. El avance rápido sobrepasó la capacidad logística rusa, especialmente en artillería y municiones, permitiendo a los alemanes estabilizar un nuevo frente tras transferir urgentemente reservas. Humanamente hablando, las cifras son elocuentes. 1.000.000 de bajas rusas entre muertos, heridos y desaparecidos, contra 1.500.000 bajas austrohúngaros y alemanas combinadas. Esta carnicería mutua, aunque técnicamente favorable a Rusia, consumió los últimos recursos humanos del ejército zarista y agotó la voluntad de lucha de sus tropas. Las divisiones siberianas y finlandesas, consideradas las mejores del ejército, fueron diezmadas en los contraataques alemanes posteriores. Políticamente hablando, la ofensiva tuvo consecuencias paradójicas. Aunque elevó momentáneamente la moral rusa y restauró el prestigio militar del imperio, también expuso crudamente las limitaciones del sistema zarista, la incapacidad para explotar victorias estratégicas debido a deficiencias industriales y logísticas y la creciente desconexión entre el éxito militar y el descontento civil. La crisis de alimento en las ciudades fosas, agravado por las demandas del frente, se intensificó precisamente cuando el ejército alcanzaba sus mayores triunfos. En el contexto internacional, Brusilov alteró dramáticamente el equilibrio de poder en los Balcanes. Rumania, impresionada por los éxitos de Rusia, entró en la guerra del lado aliado en agosto de 1916, una decisión que resultaría desastrosa, pero que testimonia el impacto psicológico de la ofensiva. El Imperio Otomano se vio forzado a considerar el despliegue de tropas en el Cáucaso hacia el frente europeo. En la memoria histórica, la ofensiva de Brusilov ha sido oscurecida por la narrativa posterior de la Revolución Rusa, pero representa el punto álgido de la eficacia militar zarista. Sus innovaciones tácticas serían estudiadas por ejércitos de todo el mundo, influyendo particularmente en la doctrina de infiltración alemana de 1918. La ofensiva de Brusilov, en última instancia, encapsula la tragedia fundamental de la Rusia zarista en la Primera Guerra Mundial, la capacidad de lograr victorias militares espectaculares sin poder traducirlas en éxitos estratégicos duraderos debido a las debilidades estructurales fatales. Esta ofensiva, que resquebrajó irreparablemente al imperio austrohúngaro y alteró el curso de la guerra, también agotó las últimas reservas de fuerza del régimen que la había lanzado, creando las condiciones precisas para su propio colapso apenas 8 meses después. En los campos de Galicia, el ejército ruso demostró que podía vencer, pero el Estado ruso demostró que no podía sostener la victoria.
La batalla del Surún, desarrollada durante el Copo Invierno Caucásico entre diciembre de 1915 y febrero de 1916, representa una de las campañas más audaces y estratégicamente significativas del frente ruso-otomano, una victoria que combinó genio táctico, resistencia humana extrema y consecuencias geopolíticas que resonarían mucho más allá de la guerra. Esta ofensiva invernal, dirigida por el general Nikolai Shubinech, no solo quebró el poder militar otomano en el Cáucaso Oriental, sino que anunció el comienzo del fin del Imperio Otomano como potencia regional. Erzurum constituyó una hazaña logística y táctica sin precedentes en guerra de montaña. Shubinech, enfrentando una fortaleza considerada infranqueable, es decir, un complejo fortificado de Erzurum con sus 11 fuertes principales y múltiples líneas defensivas a altitudes superiores a los 2000 metros, se optó por una aproximación indirecta radical. En lugar de un asalto frontal contra las defensas principales, sus fuerzas del ejército del Cáucaso ejecutaron un doble envolvimiento a través de pasos montañosos considerados intransitables en invierno. La captura del paso Kop a 2400 metros de altitud durante una tormenta de nieve el 10 de enero de 1916 representó un golpe maestro que amenazó la retaguardia otomana y forzó el colapso de todo el sistema defensivo. Estratégicamente, la batalla respondía a la necesidad rusa de asegurar definitivamente su frontera sur tras el desastre otomano en Sarikamis el año anterior, mientras se creaba una posición de fuerza para posibles negociaciones sobre los estrechos. La caída de Erzurum, la principal fortaleza otomana en Anatolia Oriental y la llave para el control de Armenia, tuvo un impacto psicológico comparable a la pérdida de una capital regional. La victoria abrió el camino para la posterior ocupación rusa de Trebisonda en abril, estableciendo una presencia costera que amenazaba las comunicaciones otomanas por el Mar Negro. En el ámbito táctico, Shubinech demostró una comprensión superior de la guerra en terrenos extremos. Sus innovaciones incluyeron el uso de tropas de montaña especialmente entrenadas, principalmente cosacos y unidades caucásicas, el empleo de artillería de montaña desmontada y transportada por animales a través de pasos inaccesibles, y la explotación sistemática de las divisiones étnicas dentro del ejército otomano. Las fuerzas rusas, mejor equipadas para el invierno y con conocimiento del terreno, contrastaban marcadamente con los defensores otomanos, muchos de ellos árabes o reclutas anatolios mal equipados para temperaturas de menos 30 grados. Logísticamente, la campaña fue una obra maestra de preparación. Shubinech almacenó durante meses suministros en Kars, organizó caravanas de mulas y camellos para el transporte invernal y estableció capitales de campaña avanzados para la época. Esta meticulosa preparación contrastaba con la situación otomana. El tercer ejército, aún recuperándose de Sarikamis, sufría escaseces crónica de alimento, uniformes invernales y municiones, con líneas de suministro extendidas sobre 500 kilómetros desde Ankara. Humanamente, el costo reflejó la brutalidad del teatro caucásico. Los otomanos sufrieron aproximadamente 25.000 bajas, entre muertos, heridos y prisioneros, de una fuerza de 80.000, mientras que las pérdidas rusas fueron de alrededor de 10.000 de 75.000. Estas cifras, sin embargo, ocultan el sufrimiento adicional. Miles de soldados otomanos murieron de congelación antes del combate y la retirada desorganizada a través de montañas nevadas causó más bajas que la propia batalla. Políticamente, Erzurum aceleró dramáticamente la crisis del Imperio Otomano. La pérdida de la principal fortaleza Anatolia Oriental, combinada con las derrotas simultáneas en Galípoli y Mesopotamia, destruyó el prestigio del Comité de Unión y Progreso y exacerbó las tensiones étnicas. Para las poblaciones armenias y griegas de la región, la victoria rusa generó esperanzas de autonomía e independencia que pronto serían frustradas por los dramáticos eventos de 1917 y 1918. En el contexto de la guerra total, Erzurum representó un ejemplo temprano de cómo un frente secundario puede generar consecuencias desproporcionadas. La derrota forzó a los otomanos a desviar recursos urgentemente necesarios en otros frentes, debilitando su posición en Mesopotamia y Palestina. Para Rusia, la victoria proporcionó un raro momento de éxito incontestable en una guerra caracterizada por derrotas y estancamiento. Tecnológicamente hablando, la batalla destacó la importancia de la movilidad en terrenos difíciles. Los rusos emplearon esquíes para patrullas de reconocimiento y transportaron artillería ligera en trineos, mientras que la falta de equipo invernal adecuado condenó a los otomanos desde el inicio. Las fortificaciones de Erzurum, aunque impresionantes en papel, demostraron su vulnerabilidad cuando fueron superadas por maniobras de terreno elevado. En la memoria histórica, Erzurum ha permanecido como un episodio relativamente olvidado en la historiografía occidental eclipsada por la batalla del frente europeo. Sin embargo, en la historiografía turca, la derrota se recuerda como parte de la traición de las minorías no turcas y como justificación para las medidas drásticas contra los armenios. Para Armenia, la batalla representa un momento ambiguo, la liberación temporal de territorios históricos bajo ocupación rusa. La batalla de Erzurum en última instancia representa la paradoja de las victorias periféricas en una guerra mundial. Aunque una obra maestra táctica que consolidó el control ruso del Cáucaso, su importancia estratégica se vería pronto anulada por la Revolución Rusa de 1917, que forzaría la retirada de todas las conquistas. Esta victoria invernal en las montañas anatolias encapsula
Solo así, la naturaleza ejemplar del éxito militar, cuando no está respaldado por la estabilidad política. Lo que se ganó con tanto sacrificio en 1916 se perdería sin lucha en 1918, dejando solo cicatrices en el paisaje y en memoria de los pueblos del Cáucaso.